Bueno, ya estamos grabando entonces, así que bueno, oficialmente, para que esto quede grabado, bienvenidos a la clase del día de hoy, que es miércoles 28 de abril. Eh, bueno, nosotros la clase pasada estuvimos, como quien dice, adentrándonos paulatinamente, sin mucho apuro y pausadamente en tratar como de comprender lo más que pudiéramos las ideas vertebradoras de la teoría de Erik Erikson, la teoría del desarrollo psicosocial. Tratamos como de dejar en claro digamos, la posición que tuvo también ese autor, ya como autor a mitad de camino entre paradigmas organicistas y paradigmas contextualistas dialécticos a la hora de comprender el desarrollo, el organicismo desde la perspectiva de que todavía sigue muy apegado a una traspolación de algunos modelos de corte más biológico para entender el desarrollo psicológico, como cuando hablamos del concepto de epigénesis, pero contextualista dialéctico cuando ya vimos, como quien dice, la importancia que le va a dar a los procesos sociales, a los contextos, a los espacios culturales en los cuales se va a configurar también el psiquismo, como quien dice, en relaciones con otros miembros ya de una cultura que le da significado a los actos. Hablamos de lo de matar las gallinas o matar o no matar las gallinas, de ponernos un poco en esas posiciones nosotros, en esto de una mala madre que diríamos según nuestros criterios etnocéntricos, si vemos que rehúsa y frustra mucho a un niño en el amamantamiento, pero decimos, bueno, en otro contexto, en otro lugar, tiene un sentido cultural. Muchas veces las cosas más complejas ocurren cuando efectivamente las acciones no tienen un sentido cultural en el contexto en el que vos estás viviendo. Y después desarrollamos también, bueno, vimos un poco de su trayectoria singular y también estuvimos desarrollando el concepto de lo que era una dialéctica. Es decir, el psicoanálisis tiene una perspectiva dialéctica porque en algún punto siempre he puesto el foco en los conflictos, por ejemplo, entre los conflictos entre los sistemas, conscientes o inconscientes, o después en la segunda tópica, el conflicto entre distintas instancias, el yo, el ello, el super yo. En algún punto también Erikson está incorporando la dialéctica con el contexto cultural, es decir, el yo y el mundo externo vendría a ser, como quien dice, también la tensión dialéctica que él está incorporando, y a su vez en su perspectiva de crisis de desarrollo, cada crisis sería también como una resultante dialéctica de tendencias que entran como en una contradicción, pero en una contradicción que en algún punto aspira a una síntesis resolutiva que integre algunos polos de dicha contradicción. Entonces empezamos a ver y trabajamos como muy en profundidad esas dos primeras crisis, que era la de la confianza básica versus la desconfianza, o la autonomía versus la vergüenza y la duda, eh, ligadas también a la teoría freudiana de la etapa oral, la etapa anal, y le pusimos el foco en entender de qué se trataba esto como de la dialéctica, es decir, esa como contradicción entre elementos, confianza o desconfianza, pero que en realidad no se trata solo de que es mmm, como que la resolución es o blanco o negro, sino que, bueno, se trata de síntesis, en donde ojalá que primen más algunos componentes por sobre otros, pero ambos componentes en realidad tienen una dimensión que es adaptativa, es decir, van a proveer de fortalezas psíquicas, van a proveer tal vez de fragilidades, pero en realidad en algún punto y en su justa medida es como que requieren también de esa combinatoria, porque ambos elementos tienen su funcionalidad adaptativa también para el yo, ¿sí? Ojalá predomine una disposición más hacia la confianza, que lleve a más apertura, que lleve a más exploración, que lleve a mayor, como quien dice, seguridad en el sí mismo, en la posibilidad entonces de vincularse con los otros, pero una dosis de desconfianza es absolutamente necesaria para los comportamientos prudentes, para los comportamientos eh, sensatos. Entonces la confianza no es algo que se va a entregar de buenas a primeras, sino que va a haber toda una cosa como de también la desconfianza ponerse al servicio, nada, de la adaptación. Yo siempre pienso, los chicos tardan como 2 meses para empezar a reírse con las monerías que les hacemos los adultos, así que no es que entreguen tampoco su confianza de buenas a primeras. Y en cualquier relación adulta también nos pasa lo mismo, digamos, es decir, construir confianza es todo un largo proceso. Bueno, entonces en la clase de hoy es como que nuestro objetivo va a ser
vamos a avanzar rápidamente en las etapas como de la infancia y de la adolescencia, y después nos vamos a ir a como a empezar a concentrar en las dialécticas que propone Erickson en la vida adulta. Pero lo hacemos, por ahí yo lo hago lento, esa primera clase, en términos de las etapas, para que arraiguen bien como esos conceptos, y además que vayamos viendo que efectivamente cuando estemos ante una persona adulta o una persona mayor, esas crisis ya se vivieron, esas cosas ya se transitaron, como cuando ustedes en las entrevistas hablen con las personas. Entonces uno lo que tiene que tener, como quien dice, en mente es como esa pregunta en nuestra cabeza, es, bueno, ¿cómo habrá sido el tránsito de esas etapas previas? ¿Cómo habrán sido las resoluciones de cosas tan cruciales, lo de la confianza o no, la autonomía? Es decir, ¿cómo habrán sido de significativas esas resoluciones para ayudarnos a entender entonces cómo se ha constituido en el adulto que es hoy? Después de la confianza y de la autonomía, la tercera crisis del desarrollo, la que plantea Erickson, como quien dice, en correlación a la idea de la etapa fálica freudiana, sería la etapa que él va a llamar como de la genitalidad infantil, en donde la polaridad que él plantea es entre la iniciativa versus las culpas, iniciativa versus culpas, y que en donde la fortaleza psíquica que él menciona es la de la finalidad y la restricción o la fragilidad, la de las inhibiciones, ¿sí? Esto correspondería al periodo edípico, esto correspondería más o menos al momento del desarrollo en donde las claves hay que entenderlas en términos de lo que es, bueno, un aparato psíquico que ya se está constituyendo en términos de diferenciación de sus partes, entre, digamos, componentes yoicos que ya se van, como quien dice, se irían. Nada de todo esto se desarrolla espontáneamente. Digo, acá hay una historia muy singular en términos de si se está constituyendo ya cierta estructura yoica y por lo tanto también una cuestión ya de represiones originarias y armazón de un aparato psíquico que, que diferencia entre, bueno, cierta conciencia de la propia existencia, cuestiones más yoicas, posibilidad entonces de reprimir algunos aspectos ya más inconscientes, los aspectos más autoeróticos, pero también el Edipo sabemos que está vinculado a la emergencia de las dimensiones superyoicas, las regulaciones, es etapa de descubrimiento de las diferencias anatómicas entre los sexos, es etapa de vivencia, eh, bueno, del descubrimiento de la sexualidad infantil. Freud todavía muy apegado a su época victoriana y a un contexto de época, digamos, que no le permite escapar también a ciertas formas de pensar la realidad. Todavía él piensa en términos de etapa fálica, y cuando habla de etapa fálica es porque en algún punto todavía hay como una mirada en Freud de la primacía del falo, la presencia o la ausencia, pero es como que toda la teoría freudiana pone el foco en elementos masculinos, como quien dice, a la hora de pensar. Yo creo que ya Erickson, cuando habla de una etapa genital infantil, ya está dando la pauta de que está pensándolo un poquito distinto, es decir, bueno, niños o niñas, lo que cada uno descubre es su propia genitalidad, como quien dice, no su propia genitalidad es un concepto, sus propios genitales y la diferencia de los genitales, como quien dice. Entonces es más bien algo que yo lo ligaría a la idea de la castración, es decir, bueno, yo soy algo distinto a otros y al mismo tiempo, bueno, toda la cuestión edípica tiene que ver con las ternuras y los erotismos que se empiezan a vivir con los que han sido los objetos primarios del amor. Y en algún punto, de nuevo, la pautación cultural, la definición que una cultura hace de restricciones en los modos de relación al interior del endogrupo, todo lo que saben ustedes ya de las prohibiciones incestuosas, digamos, entonces todo lo que va a regular en la vida fantasmática los vínculos entre el niño y los adultos. En algún punto, ahí es cuando uno podría volver a esto que decía yo la clase pasada, que bueno, que los procesos estos como de socialización tienen que ver con prohibiciones y con promesas. La dialéctica edípica es básicamente también ese mismo conflicto, ¿sí? Entre deseos y legalidades, ¿sí? Entonces, cosas que están permitidas y cosas que están prohibidas. Y prohibiciones que por supuesto no recaen solamente sobre el niño,
la perspectiva freudiana era una perspectiva que se centraba en el niño, es decir, Freud descubría en el niño los aspectos, qué sé yo, las emociones parricidas y las tendencias amorosas hacia su madre, como quien dice. Entonces, bueno, ahí están ya en fantasía jugándose grandes delitos configurados, como quien dice, por la cultura. Ustedes seguro que en alguna materia han visto algunas ideas de Silvia Bleichmar, que es una psicoanalista argentina, entonces estoy seguro que en psicoanálisis o en alguna materia se les debe tener nombre. Digo, ella es como muy perspicaz, como de colaborarnos en transformar un poco esa imagen del pequeño polimorfo perverso, que por ahí nombrar a un niño así hasta en esos términos a mí hasta me suena un poco chocante. Perversos y polimorfos, sexualidades perversas y polimorfas. Entonces, bueno, en realidad las pautaciones de cultura no solo tienen que ver con los niños perversos y polimorfos, sino que muchas veces tienen que ver con los adultos perversos y polimorfos. Si todo lo que se juega, digamos, en la relación entre adultos y niños tiene mucho que ver con cómo se ha pautado también un psiquismo adulto, que es el que se supone que estaría en mejores condiciones de desarrollo ya para poder acompañar el proceso de desarrollo infantil. Entonces, en la infancia se va desplegando cuestiones que son del orden de la iniciativa, se van desplegando cuestiones que son del orden de la exploración de la sexualidad, del descubrimiento de las zonas erógenas cada vez con mayor, como quien dice, claridad. Yo, qué sé yo, me acuerdo de mi abuela que me decía, basta de tocarte el pirulín. Que yo, bueno, estoy hablando de que es justo la etapa esa en donde uno empieza como a explorar qué cosa, el propio cuerpo, así como la exploración de la etapa previa estaba muy puesta en el mundo externo, ahora hay mucha exploración, mucho descubrimiento de los aspectos de tu propio, de tu propio cuerpo, tu propia erogenidad, la masturbación infantil, juegos, bueno, todo eso está absolutamente presente y en algún punto, a mí me gusta ese término que usa Erickson de iniciativa, porque es como que básicamente es la etapa en donde los chicos van haciendo las preguntas ligadas a que los inicien en el mundo. Pienso como en los ritos iniciáticos, ¿vieron? Cuando uno dice, el rito iniciático, para entrar a tal comunidad tenés que hacer tal cosa, tal otra, ¿no? Ciertos rituales. Iniciativa quiere decir eso, que te pongan initio, eso es inicio. Initio es el camino, adentro, itio, itineris, el camino. Entonces, la iniciativa es como, bueno, a ver, meteme en el mundo adulto, como quien dice, decir. Y los chicos preguntan de sexualidad, los chicos preguntan por la muerte, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es esto? Y ahí los adultos quedan siempre como medio, "Ay, ¿qué contestamos? ¿Qué sé yo? ¿Que la cigüeña? ¿Que la no cigüeña?" Esas las respuestas, esas medias artificiosas que tenemos que inventar. ¿Por qué? Porque en definitiva uno va percibiendo que van preguntando y van queriendo saber sobre cosas que en realidad todavía no va a ser fácil que puedan tampoco entender. Se comprenderán en la vida adulta. Pero Freud decía, muchas veces ya de niños nos damos cuenta que nos están verseando. Nos damos cuenta que nos están verseando de algunas cuestiones, entonces digo, queda como una cuestión como de búsquedas, y eso es un poco la cuestión de la iniciativa. Y preguntamos por la vida, preguntamos por las cosas más vitales, como puede ser la sexualidad, y preguntamos por la muerte también. Entonces son como las grandes preocupaciones que te dan la pauta de que, bueno, acá se está constituyendo un ser humano de pleno derecho, que está como quien dice justamente preguntándose por las cosas grosas de la existencia. Entonces, cuando los niñitos empiezan, bueno, ¿y quién se va a morir primero? Y qué sé yo. Un sobrinito mío, me acuerdo, estábamos en una reunión familiar y por ahí empezó ya, andaba por los 5, 4 y medio, 5 años. Y, bueno, a ver, entonces acá, de los que estamos acá, el primero que se va a morir es el abuelo, después se va a morir mi papá, después se muere mi mamá, después se muere el tío tanto, después te morí yo, me dijo a mí, después se va a morir no sé quién. Y bueno, ojalá, le digo, sí, ojalá que sea en ese orden, porque uno querría que la vida sea así, sería monstruoso que muriera alguno de los más jovencitos de la familia antes que en ese orden, pero cuando los chicos empiezan a hacer esas reflexiones está claro que ya están iniciados, están, como quien dice, avanzando hacia las cuestiones en donde realmente hay como una simetría muy grande entre... Y además eso tiene que ver con el dominio que están teniendo de su propio cuerpo, pero con el dominio también en términos casi que mentales que están teniendo con respecto a la realidad. El dominio. Pero junto con eso, por supuesto, es que viene esto que decíamos, esto es en un contexto que a veces a la sexualidad también la culpabiliza, que la reprime, que la prohíbe. Y además, en términos psicoanalíticos, acá hay algo constitutivo. O sea, inevitablemente hay cosas que se van a frustrar, porque ¿cómo cae el Edipo? Y el Edipo en algún punto dice se sepulta, decía Freud, justamente por no concretarse. Entonces,
Si hay fantasías incestuosas inconcretadas, bueno, justamente ahí está como quien dice el orden de la frustración, la restricción y al mismo tiempo la prohibición, pero al mismo tiempo la promesa. Es decir, está la posibilidad de que haya objetos de amor a futuro. Bueno, mira, no es ni con tu mamá, ni tu papá, qué sé yo, pero a futuro queda esa promesa de que muchas de estas cosas en las cuales vos ya estás percibiendo de lo que se trata el mundo, vas a poder ejercerlas, vas a poder vivirlas, vas a poder experimentarlas. Pero que de nuevo, insisto, se jugarán en parte también en esa como dialéctica de supresiones o de prohibiciones. No sé si los otros días conté la anécdota de esa señora que le quería dar cuando era niñita le quería dar un beso a su padre. ¿Les conté esa anécdota? ¿No? Bueno, está muy linda, así que se las voy a relatar rápidamente porque para mí es como una linda metáfora. Cuando trabajábamos, me acuerdo una vez con un grupo de adultos mayores, estábamos explicando cuestiones de lo que es la dialéctica edípica y toda esa complejidad. Entonces una señora, me encantó, me dice, me acuerdo cuando, no sé, tendría 5 años, no sé qué me dijo, dice, me acuerdo cuando era chiquita, entonces estuve viendo una novela y de repente, claro, la novela tenía como cosas muy erotizantes y había unos besos y había unas cosas que se ve que a ella la dejaron entusiasmada, entonces dice, me acuerdo que llega mi papá, estamos hablando de una señora mayor, o sea que este es un relato de hace muchos años atrás. Entonces llega mi papá a casa y lo miro y le digo, papá, dame un beso. Dice, ¿y qué hizo mi papá? ¡Guau! ¡Paf! Y me dio un bofet, un sopapo que me dejó desorganizada, digamos, ahí tirada. Dice, hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Yo digo, bueno, hermoso tu ejemplo, digo, porque de eso se trata un poco el Edipo. Es decir, el Edipo es que en el desarrollo los chicos van conectándose con aspectos que son del erotismo, y el erotismo se puede vivir con quienes y con tus objetos de enlace libidinal con los que estás enlazado. Habitualmente, tus padres, es decir, si no son padres, son abuelos, los adultos con los cuales vos has construido históricamente un enlace libidinal. Y como se trata de algo que es del orden del erotismo, como se trata de que está emergiendo justamente cosas que son como por ejemplo el deseo, la excitación y cosas de esa naturaleza, aunque no haya ni siquiera la más remota tal vez cuestión del orden de poder dimensionar cómo es que llega un niño al mundo, lo de la complementariedad, lo de lo que es un coito adulto. El mismo Freud decía, de repente los chicos arman teorías muy ridículas con respecto a lo que por ahí pueden llegar a percibir, entonces creen que los coitos son peleas, no sé qué, bueno. Pero más allá de eso, digo, evidentemente lo que se juega son las cosas que son del orden de las corrientes tiernas y eróticas que entran a tener una significación en el vínculo. Y en algún punto, de nuevo, esto de la prohibición y la promesa. Está claro que este padre prohibió. Está claro que este padre cortó, porque en algún punto, digo, también esto del erotismo lo que hace es que se resuene y que se reavive algo que también tiene que ver con el orden de la sexualidad del otro. Entonces, evidentemente que esta niñita con esa demanda, dame un beso, también está reavivando o también está despertando cuestiones que tienen que ver con cómo la sexualidad la vive el otro. Entonces ahí hay una historia en ese padre, podremos pensar también cómo ha sido su propia historia de sexualidad, su propio Edipo, las cuestiones del orden de la prohibición. Etc. Está claro que como es un relato de una determinada época, quizás era más esperable también en esa época una respuesta de esa naturaleza. O tendrá que ver también con órdenes de la represión de este padre. Tal vez un otro padre tal vez podría haberse reído de lo que hacía, de lo que decía su niña y no necesitaba necesariamente darle una bofetada. Este padre es lo que pudo hacer, pero en esta niña, en algún punto, lo que ella después sí pudo percibir es con el tiempo decir, bueno, cómo efectivamente en esas primeras etapas pueden quedar también algunas cuestiones que son del orden de la culpa, es decir, la sexualidad o cuestiones del orden de la sexualidad como asociadas a lo culpógeno, ¿sí? Entonces, lo culpógeno va a ser, en la perspectiva freudiana, eh, un tanto irreductible, es decir, siempre estaría presente, porque yo no sé si han leído alguna vez algún texto de David Nacio, es un psicoanalista francés, que me parece que plantea algo que es muy interesante, pero que es que el deseo humano es un deseo incestuoso en sus orígenes. Sí, nosotros estamos enlazados a nuestros objetos primeros. Y bueno, la cultura justamente lo que nos pide después es que renunciemos a esos objetos primeros. Pero el deseo humano en algún punto
si uno dijera el deseo patrón, el deseo patrón es el deseo incestuoso, ¿sí? Deseo que en realidad de cumplirse sería desorganizante y catastrófico, como en todas las situaciones en donde hay cosas abusivas entre las generaciones, ¿sí? Pero en términos como conceptuales uno podría decir, bueno, de eso se trata el deseo patrón, un deseo que tiene que ver con lo incestuoso y que en realidad la cultura es la que en algún punto hace una invitación a su desplazamiento hacia la renuncia a esos objetos y hacia la posibilidad entonces de que eso se direccione a los objetos exogámicos, ¿sí? A los objetos, como quien dice, por fuera de la familia. Entonces, está claro que el modelo freudiano, pero el ericksoniano ponen el foco en qué importante que son todas esas dimensiones culturales a la hora de que se constituya también el psiquismo. Entonces, iniciativas, pero también culpas. Entonces, o fortalezas como puede ser lo de la finalidad, que es justamente cuando hay cosas que están prohibidas, igualmente si hay promesas, esa es un poco la idea de la finalidad. Es decir, bueno, acá ya hay metas en el desarrollo. Bueno, entonces, si no puedo poseer, al menos puedo ser como quien posee un objeto de amor. No sé si se comprende, si está la prohibición de poseer determinado objeto, pero al menos hay una oportunidad o una promesa de ser como. Entonces es etapas de los procesos como de identificación con esas figuras adultas. Entonces, yo lo digo como brutalmente, pero pensando en mi Edipo. Entonces, bueno, yo no puedo poseer a mi madre, pero ¿qué tiene mi padre que la ha conquistado? Como quien dice, ¿se comprende? Entonces, bueno, entonces yo quiero ser como mi padre. O yo quiero ser. Entonces, un poco es ese como juego de identificaciones con las personas adultas y que al mismo tiempo eso va a estar en la base después de todo lo que vamos a ver, que es como la sublimación después de todos los aspectos como de la sexualidad infantil, de la exploración, puestos ya cada vez más, en vez de en el propio cuerpo, en el contexto y en la adquisición de las cuestiones que te hacen valiosos a los ojos de los adultos, y toda esa etapa de la latencia que decía Freud, y que en términos ericksonianos va a ser la oposición entre competencia, él le llamaba laboriosidad o inferioridad, laboriosidad o productividad, bueno, depende de los autores cómo lo industriosidad, le dan varias como traducciones, pero básicamente es como esa como contradicción y que está vinculada al periodo de escolarización, en donde uno ve que efectivamente resueltos, como quien dice, esas dialécticas previas, en el niño vamos a ver que lo placentero está puesto en la apropiación de ese mundo cultural, ¿sí? Entonces hay un placer en ese aprendizaje, hay una percepción placentera de que en cada uno de esos aprendizajes en algún punto probablemente se sienta que si uno se va como acercando a esas metas deseadas o anheladas de transformarse en ese adulto que uno ve como con determinadas potencias. Entonces toda la etapa esta de la industriosidad está como ligada justamente a esos sentimientos de ser capaz de dominar, de apropiarte. Yo me acuerdo un día que volví feliz a mi casa porque había aprendido los números romanos, me acuerdo. Un palito, dos palitos, tres palitos. Y eran números en otro idioma. Esto para mí era como una cosa maravillosa. La desilusión cuando llego a casa todo el mundo conocía ya los números romanos. Yo que pensé que venía como con una gran novedad. Bueno, pero lo que no me olvido es decir, el placer que está puesto en los procesos de aprendizaje. El enamoramiento ya de tus señoritas, otros enamoramientos infantiles, todo lo que da la pauta de que esa apertura del endogrupo al exogrupo ya se está como empezando a dar en una infancia con cierta plenitud, como quien dice, ¿sí? Acá nosotros verán que siempre estamos pensando en un modelo que lo que nos está tratando de ayudar es no solamente entender patologías, que quizás fue el centramiento freudiano, ¿sí? O sea, Freud en algún punto se centró en adultos, no trabajó con niños, trabajó con histerias, trabajó con fobias, trabajó con obsesiones, es decir, trabajó con adultos que le posibilitaron percibir y conceptualizar esta idea de fijaciones tempranas en algunas de estas etapas, como quien dice, del desarrollo infantil. En cambio, el modelo de Erikson es un modelo que nos ayuda también como a pensar de qué se trataría un desarrollo, que uno podría decir que es un desarrollo
óptimo, o sea, un desarrollo muy saludable, es decir, un desarrollo en donde uno, ¿qué es lo que vería en la infancia? Bueno, mucho juego, mucha fantasía, mucha posibilidad entonces de que las finalidades se logren en dimensiones eh, imaginarias. ¿Qué veríamos en la etapa de la latencia? Muchos logros en la escolaridad, mucho placer en el aprendizaje, mucha capacidad entonces de empezar a establecer enlaces cada vez más amplios con respecto al endogrupo y el exogrupo, entonces que aparezcan los amigos, que aparezcan familiares cada vez como con mayor significación, posibilidad de enlazarse a primos, a tíos, a abuelos, es decir, toda una cosa en donde uno iría pudiendo como percibir de que se trata de un desarrollo muy potente, como quien dice, ¿sí? La etapa siguiente a lo de la latencia es la de la adolescencia, que también han tenido una materia un año completo, entonces no nos vamos a centrar tanto, pero Erickson fue uno de los grandes aportantes al estudio de la adolescencia, tuvo mucho trabajo clínico con adolescentes, eh, y además es un poco el que pone el foco en el concepto de la identidad. El concepto de la identidad y entonces la crisis adolescente como una cuestión entre la confusión de la identidad o la identidad o la confusión de los roles, y que como etapa transicional entre el mundo adulto y entre el mundo infantil y el mundo adulto, justamente la definición de quién soy requiere en algún punto de cuestiones como críticas, es decir, bueno, cómo resolver ciertas preguntas críticas, porque si hasta la adolescencia uno en algún punto es todavía muchos aspectos como el resabio de los procesos identificatorios con tu padre y con tu madre. Y me estoy riendo solo porque estoy pensando en cómo se constituye el yo a partir de cosas muy identificatorias con tus padres y con tus madres. Y me acuerdo de mi nena ayer, que tiene 4 años y medio. Entonces es tan parecida a mamá en algunas cosas y es tan parecido a su padre en otras cosas. Entonces yo estaba por salir de la casa y mi nena se acerca a decirme lo mismo que me dice mi señor todo el tiempo. No vayas a salir sin la mascarilla, papá. Digo, no, es igual a mi señora. Entonces se acerca mi señora por ahí y mi nena la mira y le dice a mi señora, y no le digas nada a papá de que se ponga la mascarilla porque no es ningún niño, que es lo que muchas veces yo le respondo también. Sí, wow, qué loco. Cómo uno se constituye, ¡yum! Toma identificaciones por un lado, toma identificaciones por el otro. Después vamos a hacer una síntesis de cosas identificatorias y nos creemos nosotros. Nos creemos ser nosotros mismos, pero bueno, a lo largo de todo este periodo de la infancia hemos ido tomando muchas cuestiones y la adolescencia sí es como un momento muy singular porque se trata justamente de qué síntesis también se logra en términos identitarios muy singular de todas estas identificaciones previas que uno ha ido cargando, que tienen que ver con tus padres, que tienen que ver con, pero que ya tienen que ver con todos esos otros adultos o esas otras personas significativas con las cuales también la identidad se va a ver jugado. ¿Sí? Entonces ya tiene que ver con toda esa historia singular que ahora empieza como a hacer una síntesis muy particular en dirección a que uno pueda empezar a elaborar una historia propia. Ustedes han visto la adolescencia también es un periodo de transformaciones biológicas significativas, la genitalidad, que era el concepto freudiano, digamos, es decir, ya es también la madurez sexual. Pero también han visto en Piaget la complejización que hay en las posibilidades de pensar, en las posibilidades de abstraer, en las posibilidades de abordar ya también aspectos de la realidad con recursos intelectuales de mayor complejidad que en etapas, que en fases previas. Entonces, Erickson pone el foco en esto de lo identitario como central en la resolución vital, transicional hacia el mundo adulto. Pero sobre todo ya en este punto es cuando es importante ir percibiendo que siempre que Erickson, y para mí el concepto de identidad es un concepto importantísimo, y ya vamos a ver que después para la vida adulta también lo vamos a requerir tener siempre en mente. Entonces, lo que quizás sí hay que hacer como un esfuerzo es decir, bueno, pero no quedarnos con la idea de que Erickson está pensando que las etapas se resuelven definitivamente, sino que cada etapa es como que tiene un momento como de oportunidad, ¿sí? Es decir, la etapa de la adolescencia es una etapa en donde es el momento en donde se está jugando aspectos como de la identidad como con una urgencia muy grande. Es decir, ¿por qué? Porque si hay, qué sé yo, si ya está presente con fuerza la excitabilidad sexual, si ya están presentes
expectativas sociales y grupales en términos de, oh, mira qué grande que te veo, las expresiones típicas de los adultos, qué grande que estás ya, no sé qué, entonces, qué vas a estudiar, qué vas a hacer, a quién vas a votar, vamos a misa o no vamos a misa los domingos, entonces, ya empieza a haber como toda una serie de interjuegos de demandas internas y externas que requieren que uno pueda empezar a dar algún tipo de respuesta más singular a algunas cuestiones cruciales, y bueno, ¿qué pienso? ¿Qué pienso yo en términos políticos, religiosos? Y bueno, ¿qué pienso yo? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi orientación? ¿Qué me excita? ¿Qué no? ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo? Y poder empezar a responderse quién soy yo. Esa es la identidad, básicamente. Es decir, cómo uno se posiciona ante determinadas cuestiones, ya no como yo papá o yo mamá. Es decir, hasta la adolescencia más o menos uno ve el mundo como lo ve los adultos que nos han asignado nuestro camino. Es decir, ¿por qué yo soy hincha de fútbol de Belgrano? ¿Qué sé yo? Porque mi abuelo es de Belgrano, porque mi hermano era de Belgrano, porque no sé así. Hasta la adolescencia uno todavía, en muchos aspectos, es lo que otros han definido que seamos. Y en alguna medida la adolescencia es etapa en donde empieza a configurarse algo que va a ser del orden como de la voz propia. Bueno, esto lo pienso yo. ¿Quién es yo? Bueno, yo. Gastón. Y mi viejo tal vez piensa otra cosa, y mi vieja tal vez piensa otra cosa, la identidad en algún punto es algo que se va a armar a partir de identificaciones propias, pero al mismo tiempo en confrontación con los demás. Nosotros no solamente vivimos con los otros, sino que vivimos contra los otros. Y la identidad en algún punto se concentra bastante en esto que es lo que nos diferencia de un movimiento de mucha autoafirmación, autoconcentración. Se sacan los enlaces, digamos, como quien dice, se busca un corte de los enlaces de dependencia con respecto al mundo adulto. Y al mismo tiempo, muchos de esos movimientos son lo suficientemente desamparadores como para que uno necesite poner esos enlaces de dependencia en otros, y entonces habrán visto la lógica de los grupos de pares. Entonces los grupos de pares empiezan a contenernos y empiezan a sostenernos justamente en esas necesidades de dependencia infantiles que, bueno, necesitan ahora algún otro tipo de sostén si uno ya los ha retirado de las figuras maternas y paternas. Pero insisto en esto, entonces se está haciendo como una exploración extraordinaria de ese mundo adulto al cual nosotros vamos a ingresar, pero así como ese mundo adulto puede ser que prometa, también asusta, también da miedo. Entonces la sexualidad atrae y la sexualidad genera temores, ¿sí? Eh, las cuestiones qué sé yo, del descubrimiento, la posibilidad de reflexionar sobre la propia muerte, son cosas que son características de la adolescencia. Las ideas del suicidio, la posibilidad del suicidio, cuestiones que tienen que ver con poder uno ya pensarnos en qué medida somos o no somos dueños de nuestras propias vidas. Si todo eso son emergencias de la vida adolescente. Y hay investigaciones, digamos, que dan la pauta. Bueno, por supuesto que saben que la adolescencia es algo muy ligado también a contextos socioculturales, breves en sociedades más primitivas, entre comillas digo esto de sociedades más primitivas, más extensas en estas épocas, más prolongadas en el tiempo, bueno, pero lo que hay bastante evidencia es que, bueno, las adolescencias son etapas de vulnerabilidad significativa. Son etapas en donde encontramos algunos indicadores que son evidencias de esas vulnerabilidades. Entonces, esta transición hacia lo que son los desafíos de la vida adulta, evidentemente no son transiciones sencillas, no son transiciones fáciles. Porque en definitiva, construir una voz propia, construir una identidad, es una tarea que nos va a llevar después toda la vida. Por eso yo digo, Erikson lo que está viendo es, bueno, esto es crítico en este momento vital. Porque después, digamos, piensen ustedes qué complejo que sería enfrentar otras de las pruebas que te va a traer la vida adulta si uno no tiene algún modo de responder como algunas de esas preguntas tan cruciales ligadas a la identidad, ¿sí? Es decir, si no sabes más o menos responderte a, bueno, ¿qué es lo que deseas? Y hay veces me estoy acordando de una película que la podemos recomendar para que la vean. Incluso no sé, después Rodrigo, vos cualquier cosa de decirme, pero para el trabajo práctico, en algún año hemos usado la película. Eh, ah, Ayúdame con la memoria, Rodrigo. ¿Cómo se llama la del Sí, se corta rubio? La del un rubio, poquito, genio no sé qué estaba. matemático.
Volveme a escribir que estabas tratando La de acordar. película del, ¿Esta del película? muchacho rubio ese que es matemático, que trabaja en la Ah, la universidad, de Matt el Damon, de Matt Damon. Will Hunting, Will Hunting, o una mente brillante o En busca del buscando. destino. Claro, bueno, no sé si la van a trabajar este año, en algún otro año, porque no sé cuál va a ser la película que van a trabajar para el práctico, o si hay un práctico con película, bueno, no me acuerdo nada en este momento, pero ya veremos el Hay cronograma. práctico en película, pero no vamos a ver esta. Bueno, pero esa película yo la recomendaría si la pueden ver, que es muy linda, con Matt Damon jovencito. Yo lo vi, profe, muy buena, dice Isabel. Bien, bueno, Isabel, viste que es un peliculón. Es un peliculón. Entonces esta película es muy bonita para tratar de entender justo lo que sería como esa transición entre el mundo adolescente, juvenil, hacia el mundo adulto. Es decir, como una película que es una hermosa metáfora como de esa transición. Eh, y hay una escena en donde me acuerdo, ahí me sale Bruce Willis, pero no es Bruce Willis, es Robin Williams. Nada que ver. Robin Williams. Bueno, tiene como un rol así como de un terapeuta. Y hay como una escenita que es espectacular, porque hay una escena en donde el fulano está, bueno, no sé, en la situación como de terapia, en donde él le hace una pregunta y dice, bueno, ¿y qué quieres? O sea, ¿y qué querés hacer con tu vida? Y empieza con toda una cosa de racionalizaciones y racionalizaciones y racionalizaciones. Y dice, no, 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 no. ¿Qué querés? Lleno de palabras. ¿Qué querés? ¿Qué querés hacer con tu vida? Te hago una pregunta así, así sencillísima, muy, muy simple. Es, ¿qué querés hacer con tu vida? Y no tenés idea. Y no sabes y no tenés idea. Y efectivamente el vaso se queda como desarticuladísimo, porque en realidad caen un poco todos un montón de defensas que le estaban imposibilitando un movimiento que ya no fuese la mera imitación de otros adultos, que en algún punto puede ser una cosa muy defensiva en algún momento, sino que le estaba haciendo una pregunta que tenía que ver con constitución, constitución de la singularidad y la emergencia de la voz propia. Porque la voz propia en algún punto tiene que ver con eso. Bueno, a ver, pero ¿cuál es tu tono así como puntual y singular que le vas a aportar al coro y a la polifonía de este mundo, como quien dice? ¿Qué es lo que qué tiene que ver pura y como más exclusivamente con vos y que tiene que ver con tu deseo y que tiene que ver con tu búsqueda y tu locura y tu... ¿Qué querés vos en la vida? Y quedaba como quien dice desarticulado. Vean esa película, es hermoso. Entonces, por supuesto que hay uno después, cuando ven esa película van a entender, bueno, si hay algunas como de esas preguntas que son como de lo identitario, tan, tan importantes a poder uno llegar como a respondérsela, a respondérsela, bueno, ¿qué creo, qué siento, qué pienso, qué deseo? ¿A quién votaría o a quién no votaría? ¿Qué religión percibo, no percibo? ¿Qué concepción de mundo me armo, no me armo? Si las respuestas a esas preguntas no pueden más o menos brindarse, evidentemente que también va a ser muy difícil pensar que va a ser posible arremeter con otros desafíos que van a venir después en el mundo adulto, que también van a ser como, nos van a poner como quien dice a prueba en esas instancias. Entonces en la película van a ver cómo este pibe está sufriendo por cuestiones de lo amoroso, está teniendo enormes dificultades para poder entrar en espacios laborales, pero en realidad hay mucho de sujeción todavía a un pasado del cual no puede terminar, como quien dice, desprenderse, porque también le da ciertos reaseguros en algunos, en algunos aspectos. Y esa es un poco la lógica de entender que la adolescencia es eso, sino como es transicional, hay cosas que uno mira o apetece como con cierta ilusión, pero al mismo tiempo hay fuerzas que uno podría decir retienen o imposibilitan o reaseguran, sí, porque lo infantil en algún punto reasegura algunos aspectos, y entonces es como todo ese movimiento dialéctico. Esa transición hacia el mundo adulto es realmente de alta complejidad. Sí, en la adolescencia, digamos, eh, si yo tuviera que decir, bueno, momentos críticos de la existencia, es decir, a los cuales uno debiera siempre tener como una especial atención, la etapa edípica y la resolución de ese periodo y la etapa de la adolescencia, que es donde efectivamente es como que hay cosas que fragúan con mucha importancia y con mucha, digamos, determinancia hacia futuro, digamos. Entonces son como que son etapas en que uno siempre tendría que tratar de preguntarse un poco cuando trabaja con alguien cómo habrán sido esos tránsitos.
Em, pero evidentemente, insisto, piensen ustedes cómo la identidad, digo, si bien es crucial en esta etapa, es algo que claramente después va a acompañar en términos de su transformación y su reconfiguración a lo largo de toda la vida. Porque después piensen ustedes, qué sé yo, en la vida adulta, cuando se tiene un hijo, la paternidad. O sea, no es que uno estableció una identidad en la adolescencia y ya la identidad quedó para todo el viaje. No, esa identidad justamente va a ir transformándose brutalmente a partir de otros aspectos que se van a ir experimentando y que van a hacer que justamente vayamos reconfigurando la percepción que nosotros tenemos nosotros mismos, autoconcepto y autoestima, digamos, en aspectos más cognitivos, en aspectos más emocionales, vamos a hacer como toda una cuestión como de reconfiguración. Entonces piensen ustedes la maternidad o la paternidad o el día que ustedes se reciban, ¿no? Entonces, díganme licenciado ahora. Vamos a decir el chavo el 8. Dígame licenciado. Licenciado. Ay, muchas gracias. Entonces, imagínate cómo va a reconfigurarse la identidad. ¿Por qué? Porque soy otro. Porque soy un otro. Y si sos muy distinto, y uno no es muy distinto. Pero uno está haciendo montones de cosas en dirección a justamente a una transformación identitaria. Entonces la identidad no es algo que se resuelva en determinado, pero sí es crítica. Es decir, es oportuno que en la adolescencia uno se esté preguntando, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en la vida? Es oportuno, es el momento esperable que eso acontezca, qué proyecto me armo, qué anhelo, todo lo demás. Después en la vida adulta muchas veces hay que poder empezar a trabajar y decir, ¿cómo llegué a transformarme en lo que soy tan alejado de eso que me había imaginado? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. En la adolescencia, de hecho, muchas de esas metas o muchos de esos sueños o muchos de esos proyectos son a veces también característicos de esa etapa, como enormes, ambiciosos, omnipotentes, mm, construcciones que a veces tienen algún grado como de desapego con respecto a lo que va a ser después la realidad, como quien dice, porque la omnipotencia en algún punto todavía es una característica que se está trabajando, eh, pero tiene un sentido también en la vida que en la adolescencia de repente uno tenga ese tipo como de fantasías. Son muy vitales, digamos, evidentemente. Son muy orientadoras para la existencia que de repente las metas o los desafíos o los sueños sean grandes. Es decir, me voy a llevar el mundo por delante, voy a... Yo cuando tenía la edad de ustedes más o menos quería ser Freud y jugaba al ajedrez y quería ser campeón mundial de ajedrez. Es decir, no me iba con chiquitas. Después, ya vamos a ver que en la vida adulta muchas de, la, muchas de las cosas que uno va a realizar es, bueno, ¿cómo adecuo las fantasías de la juventud con con la realidad de la vida? Bueno, hasta acá uno podría decir casi que hemos hecho también un repaso de cosas que de estos modos parecidos que ellos tendrían que haber visto bastante en infancia, en adolescencia, en otras materias, ¿no? Pero que yo siempre pienso como hasta en nuestra formación nosotros nos han tendido como a segmentar las cosas, que tienen un sentido quizás pedagógico, pero lo que uno espera después de cualquier profesional es que no hagamos nunca tal segmentación, sino que el desarrollo lo podamos entender en términos de lo que es una continuidad a lo largo de toda una existencia, más allá de que las materias nos las partan, que haya materias que nos hayan puesto tan el foco en una etapa. Bueno, no, nosotros es como que, bueno, al ser también adultez y vejez, tenemos que volver como a pedir esto de que cuando estemos al frente de un adulto no nos olvidemos nunca que estamos ante una historia también, digamos, ¿sí? Una historia muy singular. Pero hoy me voy a empezar como a concentrar en esto que son las tres grandes dialécticas que propone Erickson en la vida adulta, y él va a mencionar la adultez joven, va a ser como una distinción entre lo que sería la adultez joven, la adultez media y la adultez mayor, los 8 estadios ericksonianos. En sus últimos años, incluso Erickson va a hablar de un noveno estadio para referirse a la vejez muy avanzada, a la vejez de los 80 y 90 años. Eh, o sea que si por ahí en algún examen se confunden y no saben si tienen entre 8 y 9 estadios los que propone Erickson,
En una parte de su teoría tiene 8 y en otra parte tiene 9. Muy de viejito se vio en la necesidad como de pensar un estadio diferenciado para la vejez muy avanzada, la vejez de la fragilidad, como quien dice, la vejez de los más de 80. Pero bueno, en su teoría clásica, en su teoría primera, aparecen solamente 8 estadios y en la vida adulta menciona intimidad, generatividad e integridad del yo versus desesperación. ¿Sí? O sea, en la adultez joven, las tareas de la intimidad versus eh, el aislamiento. Intimidad versus aislamiento. En la adultez media, generatividad versus estancamiento. En la adultez mayor, integridad del yo versus la desesperación. Y hoy nos vamos a concentrar en esta primera parte en esto de pensar lo que es las cuestiones del orden de la intimidad amorosa, de la intimidad, de la capacidad de intimar. Cuando nosotros hablamos de intimidad, ¿de qué estamos hablando? Y es como la gran prueba. Y yo creo que la semana pasada les decía, fíjense, en la fase previa, lo de la identidad es como llegar como a cierta afirmación del sí mismo, decir, quién soy, qué quiero, qué deseo, no sé qué, no sé cuánto, es como un movimiento más bien centrado en el yo. Y en cuanto hay cosas que por ahí se empiezan como a consolidar el yo, ahí es cuando uno percibe que uno no quiere quedarse solito, como quien dice. Sí, 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 yo, pero qué poco que disfruto de la vida si solo quedo encerrado en mí y cuántos placeres vienen de la mano del encuentro fértil con los otros. La cuestión de la intimidad, ni más ni menos. Entonces, ese movimiento de la juventud tiene que ver con esas apetencias ligadas, qué sé yo, a la consolidación de relaciones cada vez más significativas y cada vez más profundas y cada vez más convalidantes de nuestra propia existencia. ¿Sí? Es decir, la prototípico que es y búsqueda de pareja. ¿Sí? La búsqueda de pareja, la búsqueda de el deseo como de armar relaciones amorosas. Y por supuesto que en todo esto de la intimidad se cuelan, se mezclan, se combinan aspectos de muy diversa naturaleza. Es decir, está en juego la sexualidad, pero si volviéramos a la teoría clásica freudiana, es decir, esto, hay aspectos del orden de la ternura y hay aspectos del orden de la intimidad. Si ven esa película de Will Hunting, les va a venir bárbara como película porque justamente ahí también se ve ese conflicto. Es decir, un pibe que está entrando en una primera fase de vida adulta y en donde de repente también se entusiasma con una muchacha y entonces hay movimientos que lo acercan, pero también movimientos que lo llevan a retraerse y movimientos que lo llevan a aislarse. Cosas que son del orden de la inquietud que tiene, pero también cosas que tienen que ver con el orden del temor que esto le genera, ¿sí? Y obviamente que ya nos estamos metiendo en una temática que por una cuestión etaria es muy probable también que sea las cuestiones más críticas que están atravesando vuestras propias vidas, por una cuestión de edad. Es decir, porque por una cuestión de edad, bueno, es probable que muchas de las aquí presentes estén tal vez teniendo experiencias de vida amorosa. En la pandemia no ayuda. Para las que andaban medias en solitario, la pandemia tal vez no ayudó nada. O vino a complicar todo muchísimo más. O a que de repente muchos aspectos de la intimidad se vivan en dimensiones que las tecnologías ahora no crea que no, dice Isabel. Bueno, haciendo usos de todas las posibilidades que las tecnologías permiten y posibilitan, tanto para la vida tierna, del chateo, bueno, ¿cómo andás? ¿De qué signo sos? ¿Y cómo es tu historia? Y no sé qué, no sé cuál. O los chats un poco más eróticos y mostrando partes o cosas por el estilo. Entonces, qué sé yo, pero seguramente por una cuestión etaria ya son cosas que se acercan más al periodo vital de la juventud. Cuestiones que tienen que ver con enamorarse, cuestiones que tienen que ver con tratar de buscar o, o sufrir por las ausencias de eso, de ellos, digamos. Sí, pero bueno, ya, si yo dijese, y acá todos tienen, yo los veo muy poco, entonces, si tuvieran un curso, yo suelo hacer como la pregunta típica de a quienes ya les rompieron el corazón y que levanten la mano a los que ya les rompieron el corazón alguna vez. Y ahí en el curso tímidamente muchos levantan la mano, otros se quedan sin levantar la mano, pero tal vez igual les han roto ya el corazón alguna vez. También después a veces hago la pregunta más mala, ¿y quiénes ya rompieron el corazón de alguien? Y ahí también algunas manos se levantan y qué sé yo.
Y es que cuando uno se mete en la intimidad, cuando uno ya se mete en cuestiones que son del orden de la intimidad, nos estamos metiendo en cosas que vienen a ser ya como de los grandes sufrimientos humanos. El sufrimiento a partir del reconocimiento o el desconocimiento que otro nos brinda, ¿sí? Ustedes saben que en la adolescencia ya hay mucho de exploración también en cuestiones que son del orden, pero más de la sexualidad todavía que de la intimidad, ¿sí? Es decir, en la adolescencia no es que no se hayan tal vez establecido vínculos, enlaces, noviazgos, exploraciones sexuales, pero todavía hay, por ejemplo, yo, bueno, no sé cuánto habrán cambiado las épocas, pero en mi juventud me acuerdo de los compañeros que si alguno tenía su iniciación sexual era ir corriendo a contárselo a todos los otros compañeros. Entonces, evidentemente que ahí lo que está en juego no es algo del orden de la intimidad amorosa que viviste con un otro, sino que hay algo de la identidad de género que estabas ahí viendo cómo la comunicabas ante los pares, como quien dice. Entonces, hay muchas búsquedas que son obviamente ligadas ya mucho más a la adolescencia, pero cuando nosotros hablamos de la intimidad, estamos hablando de una dimensión distinta. Es decir, estamos hablando ya de algo que va a ser más del orden del encuentro intersubjetivo y como del reconocimiento entonces en un otro de deseos, de necesidades y de cualidades, pero que además van a preservarse al interior del vínculo. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de intimo. Y el timo es una glándula muy cercana al corazón. Cuando uno intima, es que pone muy cerca del corazón a un otro. Y la intimidad, digo, es muy dolorosa en muchos aspectos, porque por supuesto que en los enlaces en donde lo que se juega es la intimidad, nosotros estamos muy vulnerables y muy expuestos al otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo si a alguien ya le rompieron el corazón, bueno, es un poco una experiencia muy dolorosa, pero muy vinculada a lo que nos pasa cuando nosotros anhelamos o apetecemos intimar y las cosas se desencuentran. Es decir, si vos de repente sentís una emoción por alguien y tenés que declararte, es una declaración amorosa, y bueno, una declaración amorosa puede llegar a percibir como respuesta, decir, no, no, yo quiero ser tu amigo y nada más que tu amigo. Entonces digo, si vos abriste tu corazón en términos de una emoción muy profunda que estás sintiendo por alguien y que deseas o que apetece o que anhelas algo del orden de que te llamen tu novio o tu novia, y si te armaste una imagen, bueno, la intimidad es un riesgo. Una película preciosa que se llama Ser digno de ser, otra que les recomiendo, muy linda. Entonces el pibe está recontra que te enamorado de una chica que tiene un millón de temores, inhibiciones y cuestiones del orden de su vida, de su historia, de su intimidad que todavía no, bueno, no terminan de resolverse, pero en una charla con el abuelo le dice, mira, no hay amor sin riesgo. O sea, no hay amor sin riesgo. Es decir, cuando vos estás enamorado de alguien, enunciarlo, acercarse a un otro, proponer algo, es un salto a estar después en un grado como de vulnerabilidad y apertura, en donde efectivamente es también posible, es posible el dolor, ¿sí? Eh, y muchas de esas crueldades además se viven, muchas de las primeras relaciones, digamos, muchos de esos desencuentros son experiencias absolutamente comunes que puedan llegar, como quien dice, a acontecer. Y por supuesto que acá sí tendremos que hacer una distinción, que es como clásica, entre lo que es el fenómeno del enamoramiento y el fenómeno del amor. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ya en la adolescencia hemos experimentado múltiples enamoramientos y es como algo diferenciado del amor en términos de que en el enamoramiento todavía hay como algo de la proyección narcisística muy grande puesto en el vínculo. Los enamoramientos son en muchos aspectos cosas que son proyecciones narcisísticas nuestras. Es decir, cuando nos enamoramos tal vez no estamos conociendo al otro. Nosotros cuando hablamos ya de amor estamos hablando de la emergencia del otro, es decir, el otro como la diferencia, o sea, el otro distinto a mí, y aún siendo distinto a mí, algo que posibilite que ese vínculo se sostenga. Es decir, hay enamoramientos que después del proceso de enamoramiento no queda nada, todo se descascara y no queda nada que haga que el vínculo pueda avanzar hacia el amor. El amor ya tiene que ver incluso con algo que es más maduro, uno podría decir, porque en algún punto tiene que ver con cómo se tramita la desilusión de algo.
¿Se comprende? Entonces, cuando yo digo que el enamoramiento es todavía narcisístico, pues muchos enamoramientos uno proyecta, imagina, lo imagina. Me acuerdo una alumna mía que me enseñó, una adulta mayor que decía, sí, bueno, los adultos mayores se matan de risa con estos temas porque se acuerdan y la tienen reclara, digamos, y pues todos ya pasaron por enamoramientos perdidos y todos ya pasaron por desenamoramientos atroces, entonces ya a cierta altura de la vida es algo como muy masticado, por ponerle una palabra. Entonces un alumno dice, sí, 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 el príncipe azul de Estiñe, chica, le dice. El príncipe azul de Estiñe. Y sí, evidentemente, es decir, del mismo modo que las princesas después se transforman en una bruja y todas esas cosas, es decir, porque todavía hay algo muy fantasioso en las cuestiones como del enamoramiento. Cuando hablamos de la intimidad, estamos hablando de la posibilidad del reconocimiento del otro como otro. Estamos hablando justamente de la posibilidad de la percepción del otro diferente a mí. Y en donde esa diferencia en algún punto se transforma también como en una fuente como de enriquecimiento y en algo que no imposibilita de todas maneras la construcción de un nosotros, como quien dice, ¿sí? Porque el amor en algún punto tendría que ver con, en vez de ser yo y yo, es un nosotros, no una media naranja y una media naranja y todas estas historias como de incompletudes, sino que al contrario, es decir, bueno, yo en tanto que ya con una individualidad y ciertos aspectos que me definen, no me enlazo con un otro solamente por cuestiones del orden de la complementariedad o la complementación o la cuestión de digamos, como de sostenes, sino que en algún punto, bueno, mi individualidad entra en un juego y en un diálogo con otra individualidad y la posibilidad entonces como de construir algo de mayor complejidad, pero algo que tiene que ver ya así con lo fértil y eh, con lo subjetivante, ¿se comprende? Es decir, relaciones y vínculos que nos posibilitan también, cuando hablamos de lo amoroso, de sentirnos más nosotros mismos, como quien dice, ¿sí? Eh, Ustedes tienen un texto preciosísimo de un autor que se llama Hugo Bleichmar. Ahora ya no es la Silvia Bleichmar, otro Bleichmar. Hugo Bleichmar. Ustedes tienen en los textos teóricos un texto precioso. Hugo Bleichmar es un psicoanalista que vivió muchos años en España. Creo que falleció el año pasado por el coronavirus. eh, lamentablemente, un escritor que tiene cosas muy interesantes. Tiene una teoría que se llama de los sistemas motivacionales. Unos textos muy bonitos en donde él dice, piensen ustedes cómo cuando hablamos del enamoramiento, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la intimidad, estamos hablando de algo que requiere en algún punto también como de una integración de montones de aspectos previos de la... Cree que lo han visto en adolescencia a Hugo Bleichmar, que bueno. Eh, entonces, el Hugo Bleichmar pone el foco en esto de poder apropiarnos de un montón como de conceptos que quizás el psicoanálisis nos ha brindado en distintos momentos para entender que en esta lógica de la existencia ha habido hitos que son como muy significativos para poder ayudarnos después a nosotros a entender el por qué son tan complejos los vínculos de intimidad de la vida adulta. En esto de que en la vida adulta, por ejemplo en una relación, se están colando cosas que son del orden del erotismo, que son del orden de la ternura, que son del orden de la sexualidad, que son del orden del autoerotismo, que son del orden de cosas muy básicas, del apego. Entonces él como que retoma muchísimo de los conceptos que la psicología ha ido construyendo para entender por qué es tan complejo lo que acontece en los vínculos íntimos de la adultez. Es decir, a ver, es como cuando yo en los cursos muchas veces algunas señoras me dicen, no entiendo cómo puede ser en estas épocas de femicidios, ¿qué pasa? ¿Por qué andan matando a las mujeres en estas épocas de esta forma? O sea, ¿pero qué hay en las mujeres y en los muchachos que se juntan para matarse y para pegarse? Así no entiendo. Obviamente están como horrorizadas de las realidades de las noticias, pero yo lo que digo, bueno, nosotros como psicólogos tenemos que tener algunas teorías complejas que nos ayuden a entender por qué dos personas tal vez están muy unidas, tal vez están muy cercanas, como para hasta matarse, y tenemos que tener algún tipo como de conceptos que nos ayuden a entender por qué
el porqué de los enlaces humanos o el porqué de la constitución de los enlaces humanos y el porqué tal vez de enlaces en donde los componentes tan sádicos estén tan presentes, es decir, qué se ha jugado ahí y que nosotros tengamos más palabras que amor, ¿se comprende? Es decir, porque si nos quedamos solamente con la palabra del amor, la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Si estaban juntos se supone que se aman, ¿cómo puede ser que se amen y se maten? Entonces, claro, las palabras estas que usamos coloquialmente no son conceptos teóricos que realmente nos van a permitir comprender la complejidad de todo lo que en un vínculo entre dos personas adultas se está jugando, ¿sí? Entonces Bleichmar dice, bueno, vamos a tener que retomar muchos conceptos. Vamos a tener que retomar muchos conceptos y vamos a tener que entender, por poner un ejemplo, que el concepto del apego es un concepto importante para entender cómo se constituyen los vínculos humanos. Porque el apego es... ¿Qué es el apego? ¿Los escucho? ¿Qué es el apego? ¿Qué vieron en alguna materia de lo que es el apego? ¿Quién fue el teórico del apego? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo lo pensaron a la idea del apego? ¿Profe? No me acuerdo quién Sí, fue. dale, Ay, perdón. Lourdes. O no sé quién. No, vos primero, Lourdes, yo después. ¿Quién? Bueno, no me acuerdo muy bien, honestamente, quién fue el teórico del apego. Cuestión de teóricos no me acuerdo habitualmente. Bueno, no importa. ¿Sí? Pero el apego es como el vínculo este que hay entre el bebé y la persona que materna. Uh-huh. Y es el acto este de contención, de sostén, de la mirada, hay como toda una cosa que envuelve a ese momento que va más allá del solo hecho de dar la teta o amamantar o darle la mamadera o alimentarlo, sino que es como todo una especie de ritual, podemos decir, que hay a la vuelta y una unión que hay entre ambos. Bueno, Winnicott, dice alguien. Otro dijo Bowlby. Bowlby, dos dicen Bowlby. Una sin signo de pregunta, otra con signo de pregunta. ¿Profe? Sí, este es el punto en donde yo me pregunto si pasaron por psicología de la niñez. Esto tendría que ser una respuesta que tendría que darse. Porque hace Bueno, pero mucho. depende también cómo estudiaron o qué les dieron o qué no les dieron. Vimos Sí, vimos estudios que hacían con los bebés, que la mamá los dejaba solitos y cuando los bebés lloraban, y cuando la madre volvía, se estudiaba el apego dependiendo de cuánto tardaba el bebé en dejar de llorar. Entonces un apego saludable era cuando el bebé dejaba de llorar ni bien la mamá entraba, uno más o menos era cuando lloraba un ratito y se calmaba, y uno muy malo era cuando el niño seguía llorando y estaba como enojado con la madre, como que sentía que la madre lo había abandonado. Entonces como que así se medía el apego. bueno. Yo se lo hago a mis hijos. El autor, digamos, el autor es Bowlby, para los que anotaron ahí, sí, es John Bowlby, que es un inglés. Está muy bien lo que están diciendo. Vamos a hacer como algunas distinciones, pero Bowlby sí es el autor inglés. Después los estudios esos que mencionas vos, Tamara, son de una seguidora de Bowlby que se llamaba Mary Ainsworth, es decir, que empiezan a hacer como estudios experimentales con niños para ver justamente si se establecen apegos seguros o inseguros. Pero el concepto básico del apego es, que a mí más me interesa marcar, es entender que esto lo toma Bowlby de la etología. Entonces el apego no es un comportamiento que uno solamente vaya a vincular a los seres humanos, sino que en muchas especies, sobre todo los mamíferos, uno ve que hay un comportamiento instintivo que es el de la búsqueda de la proximidad de tu objeto de apego. Es decir, como que si Freud todavía pensó en términos del amamantamiento, es decir, de la función nutricia tan significativa, estos autores, sobre todo Bowlby, es como que dijo, mira, la necesidad primordial no es lo nutricio, la necesidad primordial es el apego, la necesidad primordial es la proximidad con el otro, el cuerpo a cuerpo, y hay como un estudio, hay como una investigación que es muy famosa, con unos monitos que ponían al interior de unas jaulas y entonces había un monito que en realidad eran maniquíes y uno tenía leche y el otro simplemente tenía piel, y en realidad los monitos iban a aferrarse a la piel aunque no los alimentara, aunque se murieran de hambre. Entonces en algún punto esas investigaciones de los etólogos lo que mostraban es
que lo que está como quien dice biológicamente codificado es algo que es del orden de la búsqueda del apego a la figura protectora. El apego tiene que ver con eso, es decir, que está como codificado una cuestión de acercarse a un objeto que te va a cubrir una necesidad, que te va a regular. ¿Vieron? Llegamos al mundo y hacemos así, agarramos los deditos. Entonces, parece ser que tiene que ver con estas cuestiones evolutivas. Parece que era importante estar agarrada a la mamá mona y que ella fuera corriendo por donde fuera corriendo, uno no se desapegara en ningún momento del objeto del apego. Bueno, obviamente que tiene una lógica de la supervivencia, como quien dice, ¿sí? Pero entonces acá es donde a mí es lo primero que me interesa que podamos percibir, es decir, bueno, el apego entonces parece que es algo muy constitutivo, muy primordial, muy primario, pero no estamos hablando de amor. Y ni siquiera estamos hablando de erotismo todavía. Estamos hablando de algo tan primario que uno podría decir, bueno, es tan primario, tan básico, tan fundamental, que es todavía previo, uno podría decir es previo a algo que va a ser más de la dimensión relacional. ¿Se comprende? Es decir, el apego, uno podría decir, si un niño nace con la integridad de su sistema nervioso, le vas a poner el dedo y se va a pegar. Si nace con la integridad del sistema nervioso. No sé si se comprende. Ni siquiera se aprende. Es decir, es prácticamente algo que sí viene como muy inscripto como posibilidad, la de que vos te apegues a una figura adulta. Los estudios de Konrad Lorenz eran los más famosos también, muy famosos. El etólogo Konrad Lorenz, que les deben haber mencionado, que se ponía al frente de los gansitos. Entonces que los gansitos cuando nacen están ahí, al objeto que ven que se les mueve por adelante, queda una impronta. Y entonces lo empiezan después a seguir, y ese es el apego, conducta de proximidad, y lo siguen. Entonces Konrad Lorenz salía a caminar por el pueblo, y todos los gansitos que habían quedado, como quien dice, con la impronta de que había sido la figura que habían observado, habían quedado troquelados y lo seguían entonces a Don Lorenz. Bueno, el apego entonces uno podría decir es un concepto que es importante, porque sería una necesidad humana, no solo humana, diría yo, sino de otras especies también, porque otras especies también tienen esa impronta primaria, universal, como forma de vínculo afectivo en donde vos te estrechás con un cuidador o con un otro, con una figura que va a ser significativa. Pero es una conducta por la cual el individuo mantiene y busca la proximidad con otra persona considerada más fuerte, siendo el cuidador principal como una base segura. Pero de nuevo, yo acá vuelvo esto, en los primeros estadios del desarrollo, ni siquiera ahí no podemos hablar ni de conciencia, ni de nada, es algo que está arraigado en términos que yo diría son como biológicos, ¿sí? Lo que dijo Lourdes, cuando dice, bueno, pero también después viene la cuestión del amamantamiento, el sostén, la ternura, no sé qué, no sé cuá. Bueno, eso ya no es... Eso es cuando justamente uno empieza a percibir que nosotros somos algo más complejo que seres de apego. Y acá ya podemos empezar a hacer como una distinción y decir, bueno, acá ya empieza algo que va a ser del orden de la relación con el otro en esos primeros estadios constituyentes, pero además, si lo pensáramos en términos freudianos, uno podría decir, bueno, va a ser justamente la instalación del autoerotismo, y va a ser la instalación de la erotización y la erogenización de zonas, y va a ser, como quien dice, obviamente los actos de cuidado que los adultos van a brindar a las crías, pero que en esos actos de cuidado van a implantar también la erogeneidad en un cuerpo. No sé si se comprende lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, y ahí, Bleichmar es una maestra, Freud todavía estaba un poco en sus teorías vacilante entre pensar esto que está aconteciendo, la cuestión como del erotismo, como algo ligado a una pulsión muy biológica, o de repente pensarlo sí como una cuestión que tiene que ver como con el influjo externo en esos comportamientos. Él todavía tiene una posición más vacilante, pero en algún punto ahí ya vamos a una cuestión que es como fundamental, es decir, cuando nosotros ya hablamos, mientras hablamos de apego todavía uno podría decir, mira, es una cuestión que tiene que ver como con una necesidad básica que es la autopreservación.
El apego tiene que ver con una lógica autopreservativa. El apego tiene que ver con una lógica que es que el otro va a regular tu emoción, digamos, es decir, porque el aferramiento a ese otro es lo que disminuye la ansiedad, como quien dice. Entonces el otro regula la emoción. Pero con ese otro no hay una diferenciación. No sé si se comprende. Si no hay una diferenciación, yo y no yo, o yo y otro, es una necesidad de apego. Es decir, lo que hay, no hay una distinción todavía entre el yo y el otro. La figura del apego lo que hace es proteger. Y los estudios de Mary Ainsworth lo que sí mostraron es que efectivamente esos patrones tempranos de apego que uno va estableciendo, en algún punto tienden, como quien dice, a perdurar a lo largo del tiempo. Es decir, un apego inseguro va a dejar sus huellas, o un apego seguro va a dejar sus huellas. No estamos muy lejos de alguna de las ideas de Erikson cuando hablamos de la confianza básica, ¿se comprende? Si no estamos para nada lejos de eso. Pero entonces ahí yo vuelvo a cómo ya si tenemos en mente la idea del apego como una cuestión que tiene que ver con que estás con un otro, aunque no hay una buena diferenciación entre el yo y el otro, aunque haya una cuestión de seguridad y de... Uno ya podría pensar en un vínculo entre dos personas adultas y bueno, a ver, ¿cuánto hay del orden del apego en esa relación? ¿Y cuánto hay del orden del amor? ¡Ay, se terminaron matando! Bueno, ¿cuánto habría del orden del apego tal vez puesto en esa relación? ¿Cuánto había del orden de la indiferenciación entre uno y otro? ¿Cuánto había de una búsqueda por una cuestión de dar respuesta a una necesidad? No sé si se comprende. Es casi que yo acá les diría que si yo pienso en el apego y pienso en el deseo humano, por ejemplo, digo, bueno, mira, yo diferenciaría porque el apego tal vez es una necesidad. En cambio, el deseo ya es una construcción humana, que es algo mucho más complejo. El apego es una necesidad, como así como tenemos hambre, como quien dice, uno podría decir, bueno, hay una sed vincular. Bueno, el apego tiene que ver como con eso, como una necesidad. Saben que la palabra necesario quiere decir necessere, o sea, no cede. Entonces, somos seres de apego, no cede en nosotros una tendencia que tal vez tenga que ver como con esto del apego a una figura con el otro. Pero Freud, Leishman, cuando hablan de que el ser humano después con sus cuidados introduce su sexualidad en esa relación y el organismo se empieza a erogenizar y la boca, y también habrán visto las ideas de Lacan y los ojos, lo visual, lo escópico, la voz, lo invocante, todas las pulsiones que también va a mencionar Lacan más allá de las zonas erógenas clásicas freudianas. Entonces, ahí va a aparecer ya otro concepto que va a ser importante, que es el del autoerotismo. Entonces, el autoerotismo, como modos primarios del establecimiento del erotismo, en tanto que nuestro aparato psíquico funciona y se regula también a partir de experiencias que son las experiencias autoeróticas, de chupetearse el dedo, como quien dice. Es decir, ¿por qué? Evidentemente no te nutre. Chuparte el dedo si tenés hambre no está dando respuesta a una necesidad biológica, chuparse el dedo, pero está dando respuesta a una necesidad de un aparato psíquico que busca una regulación. ¿Se comprende? Entonces hay una regulación psíquica que viene de la mano de la posibilidad que el autoerotismo va brindando. Y entonces ahí es cuando uno percibe esto, que el erotismo se va estableciendo tempranamente, implantado por un otro, porque es un otro el que da la teta, es un otro el que te alimenta, es un otro el que te estimula ciertas zonas, es un otro el que te canta, es un otro el que te mira, es un otro el que te acaricia, es un otro. Entonces, evidentemente que hasta en la implantación del autoerotismo, que pareciera ser que no tiene nada que ver con el otro, evidentemente hay un otro. Lo que pasa es que todavía, en términos de constitución de aparato psíquico, hay un otro que yo tampoco puedo diferenciar porque tampoco hay un yo. ¿Se comprende? Entonces, en el aparato psíquico, el funcionamiento tiene que ver como con un arranque, con un motor que ha sido impulsado por un otro, que nos posibilita esto de ir experimentando ciertas experiencias, de ir alucinando después también ciertas experiencias de recuperación de esa situación placentera, y entonces el niñito vuelve a serenarse cuando se chupa el dedo.
Eh, y después el autoerotismo tomará otras zonas y las cuestiones orales, después ya habrán visto la cuestión de la analidad, el control del cuerpo, el control corporal. Pero toda esta dimensión del autoerotismo en el psicoanálisis se planteó claramente con esto todavía estamos hablando de pulsiones que son parciales. ¿Por qué parciales? Partes del cuerpo, pero no son todavía enlaces a un otro. Cuando llegamos al Edipo ahí es cuando ya se viene un salto, sino esto ya tiene que ver con objetos totales, ya no con objetos parciales, con tendencias que empiezan a ser tendencias amorosas hacia un objeto completo, como quien dice, ¿sí? Pero todo esto que está en la Génesis, obviamente que también después va a estar presente a lo largo de nuestro desarrollo y que va a tener mucho que ver después también con los enlaces de la vida adulta. Es decir, esto que hablo del autoerotismo está bastante claro, bastante claro que en la adolescencia, con el desarrollo de la genitalidad, el autoerotismo va a estar presente de una forma intensa. ¿Sí? Es la masturbación, toda la exploración del propio cuerpo por uno solito, como quien dice, es decir, sin necesidad de un otro, sin ningún tipo de necesidad de un otro. Y además, el autoerotismo va a estar presente después a lo largo de toda nuestra existencia, porque son esos modos más primarios de funcionamiento de nuestro aparato psíquico. Autoerotismo que después nosotros, de los cuales a veces nos avergüenza un poco y no andaríamos contando nunca en público, contarlo en público nos daría un poco de vergüenza porque tienen que ver con cosas más íntimas, pero además por supuesto tengo que ahí sí enunciar que nuestra cultura además es tremendamente, digamos, muchas veces rígida en algunos aspectos que se consideran apropiados o inapropiados, correctos o incorrectos, y todo lo que tiene que ver con el orden del autoerotismo, una de las cosas más censuradas y más demonizadas, según las épocas. De repente ahora ya sí en nuestra cultura está la Alessandra Rampolla, entonces la Alessandra Rampolla al contrario dice, bueno, esta noche vaya a su baño, préndase velita y te da todas las técnicas habido y por haber de autoerotismo. Entonces, bueno, ya es parte de una cultura que no es la de otras épocas que solo demonizaba aspectos de la sexualidad, sino que de repente también las autoriza el goce sexual mucho menos culpabilizadamente. Bueno, yo con respecto a la cuestión del autoerotismo, lo que diría es que lo que tenemos que tener como marco conceptual como profesionales es poder diferenciar estos términos es decir, qué tiene que ver con el apego, qué tiene que ver con el autoerotismo, qué tiene que ver con la genitalidad, qué tiene que ver con el amor adulto, ¿sí? Porque no son sinónimos, sino que son todas categorías que nos tienen que ayudar a entender todo lo que se está jugando, ¿sí? Hay una película con adultos mayores muy linda que se llama La vida empieza hoy. Se les recomiendo, una película española en donde hay todo un grupo de adultas mayores y adultos mayores en una clase sobre sexualidad. La historia acontece no sé si es en España, no sé si Madrid o Barcelona, entonces todas clases sobre sexo. Y claro, es muy divertida la película porque hay una vieja súper reprimida, una vieja súper asustada con todas estas temáticas, otra que ya hasta usa el chat para tener cibersexo todas las noches, otra que es recalentona y que está enojada porque su pareja la ha dejado hace poco, otro fulano que está pasando por cuestiones de problemas de pareja con su mujer y cuestiones de erección y todo. Bueno, es hermosa la película, es hermosa además porque trabaja cuestiones como los del amor y la sexualidad en la vida de la vejez, que es como una de las áreas más tabúes y más censuradas, pero bueno, qué sé yo, una de nuestros personajes es como que su posibilidad de ir desinhibiendo algunos aspectos y en una de las últimas escenas poder masturbarse en Latina fue como una conquista, después de toda una vida en donde toda la cuestión de la sexualidad había sido una temática absolutamente tabú, el poder conectarse con su cuerpo como sede de un placer muy intenso fue su logro, fue su conquista, digamos, a lo largo de la película, así como en otros las conquistas tal vez pasaron justamente por lograr mejores enlaces de intimidad con su pareja y en otras, poder aceptar tal vez algunos aspectos del orden del enamoramiento que estaba viviendo con otro personaje. Bueno, cada uno iba haciendo como su trayecto, pero en ese personaje
que a lo largo de su vida había tenido todas experiencias de la sexualidad muy, muy poco gratas, una infancia en donde probablemente hubo una cosa muy severa en la educación de la sexualidad y después una vida de pareja que parece ser que fue muy, muy poco grata y muy poco proveedora de poder descubrir esas dimensiones. Bueno, en la vejez las estaba descubriendo y el autoerotismo cumplió justamente un rol importantísimo para ella. Yo te digo, el autoerotismo es justamente parte de nuestra vida en tanto que seres erógenos, pero evidentemente que hay un salto también después con lo que es la genitalidad, es decir, la vivencia ya de los aspectos del erotismo y de la sexualidad con un otro, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, tenemos que estar como atentos porque, por poner un ejemplo, digo, si uno trabajara con un adolescente, lo que tendríamos que tratar de percibir o tratar como de indagar es, bueno, en qué medida esto que cuenta cuestiones del autoerotismo, de la masturbación que nos está contando, tienen que ver con nada, con la experiencia del placer, el descubrimiento, o tienen que ver con algo del orden de lo compulsivo que se impone y que tal vez restringe otras posibilidades u otros desarrollos vitales. ¿Sí? O sea, vale para un adolescente, vale para un joven, vale en la vida adulta. Es decir, cuánto esto del orden de lo autoerótico es algo que en realidad también está, como quien dice, restringiendo otros, como quien dice, otros procesos. Me voy a la primera infancia, digo, pero chuparse el dedo, no estamos hablando en términos de lo que es correcto, lo incorrecto, lo que está bien o lo que está mal. Tenemos que sacarnos un poco esas categorías simplistas de la cabeza. Es decir, no es que esté mal que un niño se chupe el dedo, pero si uno percibe que, bueno, por algo Opinión Fijo hizo una canción de nene, deja el chupete y qué sé yo, y parece que es difícil abandonar las posiciones autoeróticas. Pero bueno, si el niño sigue ahí el 5, 6, yo tenía un amigo que decía que hasta el primer grado se llevaba el chupete escondido en su maletincito y se lo sacaba de vez en cuando y chupeteaba un poco y lo volvía a esconder. Pero digo, si hay algo de lo autoerótico que todavía no, a lo cual no se puede renunciar, que a lo cual todavía no se puede sepultar, tal vez eso sea la pauta de que este psiquismo todavía se tiene que seguir, como quien dice, regulando con los modos más primarios, sin posibilidades tal vez de acceder a otros tipos de conquistas, ¿sí? Es decir, porque después cuando un chico está jugando con otros chicos, no se va a andar poniendo el chupete. Entonces quiere decir que ya cuando hay alguna otra conquista y algún otro placer de otra naturaleza, como el que se pone en juego en un juego grupal, parece que ya quedan como más a raya esos modos como de satisfacción o esos modos de regulación más primarios, ¿sí? Pero bueno, tal vez tampoco sea tan raro que llega la noche y el niño está medio cansado y no se logra dormir y se pone el dedo en la boca y entonces eso ya nuevamente genera una cosa placentera, reequilibradora del psiquismo y ya se queda mucho más planchadito y qué sé yo. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, a ver, ¿qué rol va cumpliendo esto del autoerotismo a lo largo de la vida? ¿Y en qué punto puede ser una alarma si se transforma en una cosa compulsiva, invasiva y restrictora tal vez para otros desarrollos? Pero evidentemente el autoerotismo se instala tempranamente. Otro momento clave en el desarrollo va a ser el momento que nosotros diríamos del narcisismo. Entonces, ¿qué es el narcisismo? Bueno, justamente la emergencia del yo. Entonces, la posibilidad sí de una diferenciación de yo y de no yo. ¿Sí? Y entonces ya cuando hablamos del narcisismo estamos hablando de la posibilidad de que el yo se transforme en un objeto del libido, el yo es el objeto del amor, pero también emerge entonces el otro como objeto del amor, toda la dialéctica edípica, toda la dinámica edípica, pero evidentemente que el narcisismo también va a tener que ver con cómo yo me voy constituyendo a partir de un objeto externo de amor que me viste, que me inviste, que me reconoce, que me mira y que me nutre, ¿sí? Y de esto después piensen ustedes cómo va a estar presente en cualquier relación adulta, en cualquier vínculo. Es decir, en los vínculos ya adultos, obviamente que se juegan cosas de la sexualidad, cosas del erotismo, pero también cosas del narcisismo. Es decir, en qué medida me siento reconocido por el otro. En qué medida me siento observado, o en qué medida me siento sostenido, acompañado, mirado, no mirado.
Al mismo tiempo que uno tendría que poder hacerse la misma pregunta de cómo yo miro, cómo yo acompaño, cómo yo decir, qué de nutrición narcisística se está proveyendo en una relación, el otro a uno al otro, y cómo muchas de esas cosas evidentemente pueden tener una fuerza muy significativa. Me acuerdo, ¿te acuerdas, Rodrigo, el curso ese que hacíamos de posgrado de Fiorini? Lo hacíamos en distintos años, pero nos encontrábamos en los recreos. Y yo me acuerdo una clase muy linda donde había una profe, no me acuerdo el nombre de la profe, era muy buena, pero dice, en una cosa, era un curso muy de clínica, entonces dice, en una sesión, la fulana, la paciente que tenía, venía insistentemente con el tema de lo mal que se vestía el novio, lo mal que se vestía el novio, todo el tiempo con que le daba vergüenza salir con el novio porque el novio era un desastre, cómo se vestía y no sé qué, no sé cuál. Y claro, y la intervención un poco de la terapeuta pasó por el lado de empezar a trabajar aspectos que eran del orden de lo narcisístico que había invadido mucho esa relación de pareja, porque en algún punto para la piba salir con el novio muy mal vestido era casi como que en esta relación no había tantas cosas de la intimidad, sino que había cosas muy puestas de lo narcisístico, es decir, este novio era como una cartera, que a veces combinaba bien con ella y a veces no combinaba bien con ella, como quien dice. Entonces había como cosas que se estaban poniendo en el sitio que obviamente llevaban a peleas al interior, como quien dice, de esa relación de pareja. Entonces uno puede decir, ¿y qué lleva muchas veces a las peleas y a las agresiones y a las discusiones al interior de las parejas? Bueno, justamente, y de eso se trata el amor y el enamoramiento, mientras estás enamorado te parece perfecto. Pero después en el amor es cómo te bancas esas imperfecciones. Entonces, evidentemente que el amor va a implicar que se puedan elaborar muchos de los aspectos del orden de lo narcisístico que se han puesto en juego en esa relación objetal. Es decir, cuánto del otro satisface a mis apetencias, nutre mis apetencias narcisísticas o no las satisface. ¿Cuánto encaja, como quien dice, como con cierta imagen especular que uno ha construido de cómo desea que sea? ¿Cuánto encaja o no encaja? Entonces, muchas de las discusiones a veces pasan en las parejas por estos aspectos que son los aspectos estrictamente narcisísticos. Entonces, esto es lo que digo que es como muy, muy interesante en Bleichmar, que él va a ir planteando esta idea de que en las relaciones después adultas, tenemos que poder preguntarnos, bueno, ¿cuál de los sistemas motivacionales es el que ha participado muy activamente en la constitución de la relación de objeto? ¿Se comprende? Es decir, en la adolescencia prototípico, muchísimas relaciones que son narcisísticas. Es decir, un novio o una novia que lo llevaste a la familia porque te parecía el más presentable. Para quedar bien adelante la abuela o de no sé qué, miren, o adelante las amigas, miren la persona que tengo a mi lado, digamos. Es decir, en las películas norteamericanas es tan evidente todas esas cosas de los enamoramientos juveniles de la porrista más linda o del fulanito más fuerte, más musculoso, más no sé qué. O sea, es tan obvio todo ese como componente narcisístico que se juega en esas relaciones. Y obviamente que eso está bastante alejado del amor. ¿Por qué? Y porque después podrá ser la mejor porrita, pero cuando esté en un momento de mayor intimidad, vamos a ver qué clase de persona y qué cosas se juegan en una relación y en un vínculo que van a ser de una profundidad muy distinta a todos los símbolos narcisísticos que el otro encarne. ¿Sí? Pero bueno, en la adolescencia prototípicamente cuestiones de la orden como de cierta reaseguración personal vendrían dado a veces de relaciones de esa naturaleza. Es decir, porque si conquistaste a la chica más linda o el muchacho más musculoso, es decir, bueno, se ve que también algo muy valioso hay en vos y son todos muchas veces reductos narcisísticos, claramente. En la adolescencia, si lo del narcisismo lo ponemos ahí en la infancia, en la adolescencia, digamos claramente todo lo que es del orden de la genitalidad, todo lo que es el orden de la madurez de la sexualidad, viene a complejizar todo esto y además a reactivar toda la fantasmática ya transitada previamente a lo largo de toda la vida. Y entonces en la pubertad la pulsión sexual que va a tener una fuerza enorme, la prohibición incestuosa que va a llevar hacia el movimiento, hacia la exogamia. Pero bueno, la etapa de la pubertad ya vendría a ser justamente ya la cuestión de que la meta ya viene a ser ya
es la satisfacción sexual a través de un objeto sexual, además del autoerótico, el externo. ¿Se comprende? Es decir, ya también hay una búsqueda de objetos sexuales externos. Freud decía, bueno, ya va a ser momentos de elecciones más definitivas, momentos de finalizar o terminar como con ciertas renuncias a los objetos infantiles, pero el hecho de que renunciemos a esos objetos infantiles no quiere decir que algunas de nuestras elecciones no se hagan en base también a toda esta historia previa. Entonces, bueno, me detengo hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Son muchos conceptos que, bueno, estamos recuperando cosas que se supone que más o menos uno maneja en un cuarto año de la facultad, pero ven que digo que hay como mucha teoría por detrás, hay muchas ideas de que cuando pensemos entonces en una relación, un vínculo entre dos adultos, vamos a tener que entender que en un vínculo se está jugando todo eso. Y ahí viene como lo más interesante de Bleismer. Es decir, bueno, nosotros lo que tendríamos que tratar como de percibir es, bueno, ¿cuánto se juega en una relación entre un sujeto y un objeto de estas cuestiones que son del orden de la autoconservación, en esto que es del orden, como quien dice, de la regulación que el otro te provee de tus necesidades psicobiológicas? ¿Cuánto se juega del orden de la sexualidad? ¿Cuánto se juega del orden del narcisismo? ¿Sí? Y en algún punto, yo creo que lo interesante de Bleismer es que Bleismer nos puede ayudar como a entender qué compleja que es la construcción del otro en tanto que objeto de la intimidad. No sé si se comprende. Entonces, yo cuando pienso en estos textos, y me acuerdo de Mercedes Corcova, la profesora, una profe que fue la que fundó la cátedra de psicología del adulto y de la senectud en la Universidad Nacional de Córdoba, ella decía, está todo más armado para que nos desencontremos amorosamente que para que nos encontremos en la vida adulta. Es todo un grado de complejidad que como que colabora más a que sea un milagro el encuentro íntimo, la cosa plena de relación madura, amorosa. Está todo más armado como para que esto sea difícil. Y creo que está bueno porque digo, en ese punto creo que un poco lo plantea Erikson. ¿Sí? Esto es una dialéctica universal, la cuestión del amor. Y es complejísima. Y va a ser temática de todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y además es una de las problemáticas prototípicas por las cuales también las personas se acercan tal vez a la búsqueda de algún tipo de espacio de escucha y de terapia. Es decir, porque no nos es insignificante lo que nos pasa o deja de pasar en las vidas de relaciones, en la vida de vínculos y en la vida de relaciones adultas. Estamos planteando que lejos de ser una cosa que se resuelva natural y fácilmente, ya tiene que ver con una construcción singular y subjetiva muy larga que se va a poner en juego entonces en la vida adulta y que además va a tener que ver con las inevitables experiencias del amor, pero también del aislamiento. Es decir, de cosas muy placenteras cuando se logran vínculos maduros y profundos y validantes de tu propia existencia y jubilosos, y cuando al mismo tiempo se producen desencuentros y que van a llevarnos a dolores muy grandes, ¿sí? Freud decía que el enamoramiento es el estado más parecido que hay a la locura, ¿sí? Entonces, un vaciamiento narcisístico, una cosa que has puesto en el otro. Y después va a venir esa tarea como mucho más compleja del amor, en donde se supone que ya no hay tanta locura, pero creo que es que se supone nomás. Y si ustedes van a las canciones, van a ver que hay muchísima canción ligada a las cuestiones amorosas. Entonces la cultura sigue produciendo y produciendo y produciendo cuestiones ligadas a tratar de dar sentido a una experiencia que todos después, cada uno de nosotros, encarna muy singularmente. Y las culturas, obviamente, que además varían en los modos, varían en muchos de los modos después de cómo las relaciones se autorizan, se prohíben, se juegan. Obviamente, todas estas cuestiones de la intimidad también hay aspectos que varían mucho de época en época, en algunos aspectos de, bueno, cómo se conquista y hasta cómo se conceptualiza el amor, cómo se piensa el amor, cómo se piensan los vínculos. Ahí después ya nos iríamos también a cuestiones que son como más culturales. Pero voy a ver que alguien escribió
dice limpiando la casa con Luis Miguel. Bueno, quieren canciones, hay miles. Pero, bueno, había una de Maná, que yo siempre doy como un poco como ejemplo. ¿Se acuerdan este? Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, hasta que llegaste tú. Entonces, oh, eres mi bendición, eres mi sentido, eres mi todo. Siempre que escucho esa canción, que obviamente por algo la escuché, por algo de mi vida, por algo de... Siempre digo, claro. O sea, si iba sin fuego, iba sin luz, iba sin sol, iba sin no sé qué, estabas hecho mierda, hermano. O sea, no, estabas hecho mierda. Entonces, llegó de repente este objeto de amor y esto vino a ser una cosa de completud, una cosa... Bueno, eso es narcisismo puro. No sé si se comprende. Entonces, eso es narcisismo completo. Eso es toda una cuestión de que aquí encontraste un objeto que te volvió a dar sentido, que te volvió a dar una sensación de estima de vos mismo, de valor, de significado, etcétera, etcétera. Lo que yo me tendría que empezar a preguntar como terapeuta es qué habrá pasado en la historia de este sujeto que está necesitando ya en la adultez tanta regulación de un objeto narcisístico externo para que se sienta que vale algo. No sé si se comprende, porque la canción dice que venía sin luz, sin sol, sin no sé qué, sin no sé cuál. Entonces estaba hecho poronga. No sé si se comprende. Entonces hay algo que tiene que ver ya con una singularidad histórica de este fulano que está poniendo en este objeto semejante carga de narcisismo. Porque así como la canción es muy hermosa, porque evidentemente te cuenta el momento del encuentro con el objeto y esta cosa de completud, lo que uno podría preguntarse es, bueno, ¿y este fulano, por ejemplo, cuando lo dejen? Que es una de las vicisitudes de los vínculos. ¿Cómo va a quedar? No sé si se comprenden, sí. O al contrario. Va a cantar ¿Cómo? sí. Arma un CD entero de cuando lo dejan. Ay, no te escuché, Tamara. Arma un CD entero de cuando lo dejan también. Arma un siguiente, ¿no te entiendo? Claro, arma un CD de canciones completas de cuando lo dejan, porque también hay muchas canciones de cómo se siente la gente cuando lo dejan. Tipo, soy un trapo, no sirvo para nada, ahora estoy solo, triste, eras mi luz, eras mi cosa. Claro, claro, claro. Exactamente. O sea, puede ser que entonces ya Profe, cuando cuando lo dice un dejen CD de disco. ¿Cómo? Dice un CD como de disco, no sé si eso no escucha. Hoy no te entendí, Sí, porque Martina. soy grande, la gente ahora escucha Spotify. Yo escuchaba así. Pero espera, Martina, que no te entendí. ¿Me podés repetir? Martina aclaraba lo que dijo Tamara. Que Tamara dijo que el artista sacaba un CD entero cuando quedaba hecho brisas. Ah, que los artistas sacaban CDs. Ah, claro, claro, claro. Que los artistas muchas veces van a narrar cuando lo han destrozado, digamos. Bueno, bien, bien. Sí, CD es un concepto de otra época, parece ser ya. Qué horror. Yo escuchaba cassette, así que peor. Vos sos de las nuestras, Vanessa. Bien, vamos, Vanessa, yo también. Y viste que uno había Yo programas de radio que también. además los grababa con cassette. Así, porque cuando yo era chico había un radio, Sí, entonces yo ponía esperaba los que no hablara pasacassettes y el decía, locutor. vamos a escuchar no sé qué, ¡tum! Yo ponía a grabar en mi cassette. Y después, incluso con la lapicera, es que vos pasabas la cinta de los cassettes y era muy divertido cuando tenías que pasar. Ay, Bueno, eso se apretaba play más rec. ¿Se acuerdan? Había exactamente, que eran apretar los dos botones al los mismo dos tiempo. botoncitos, play más rec, para que realmente se... Y qué odio cuando el locutor hablaba antes de que terminara la canción y vos la venías grabando. Qué desgraciado. Te venían como a arruinar con la voz de ellos y te arruinaban la canción. Yo, Roxette, ese fue enamorado de Roxette, se me murió hace unos pocos años Roxette, pero mi adolescencia estuvo marcada ahí por Roxette, estuvo bueno. Bueno, qué sé yo. ¿Quién más? Soda Stereo, En la ciudad de la furia, Canción Animal, Me refugiaré entre tus piernas, entre tus piernas. Bueno, entonces, todas esas cosas que nos han marcado en nuestra historia, evidentemente tienen que ver con que hay una cosa que es del orden cultural, pero cuando uno va viendo por qué se enamora de las canciones que se enamora, por qué lee los textos que lee, es porque nosotros estamos buscando. Sí, por algo escuchan música, por algo ven películas, por algo en las series de Netflix uno se pone, por algo, qué sé yo, I'm with you, oh, tan tierno el amor, el enamoramiento ahí,
juvenil, qué sé yo, si por algo uno busca tantos productos culturales ligados a eso. ¿Y por qué los buscamos? Y los buscamos porque estamos buscando claves para entender una dialéctica universal. Porque en cada uno de nosotros se encarna, cada uno de nosotros singulariza una dialéctica que es la de todos. Esta cuestión del encuentro, esta cuestión del desencuentro, esta cuestión del amor, el proyecto amoroso, la sexualidad, es decir, todo lo que integra la cuestión como de pareja, pero que nosotros conceptualmente digo, cuando yo digo todo lo que integra la vida de pareja, pero que conceptualmente yo estoy tratando como de que perciban que acá hay autores que nos ayudan a tener criterios analíticos. Y cuando digo un criterio analítico es no solo para entenderlo integralmente, sino para poder analizarlo. Y analizar, lisis, es cortar las cosas. Es decir, es entender las cosas a veces como en componentes más simples, que obviamente pueden que después se integren o no, pero que en tu capacidad analítica vos tenés que poder también diseccionarlos como para percibirlos. ¿Sí? Porque cuando una persona vieja tal vez venga y esté tramitando un duelo, y sea una vieja o sea una persona adulta que esté duelando un objeto que perdió, lo que nosotros vamos a tener que tratar de entender es, bueno, ¿cuál es la historia amorosa que se estableció con ese objeto que ahora se está duelando? ¿Qué tipo de objeto se constituyó también a lo largo de la vida? Es decir, porque si fue un sostén de la autoestima, va a ser distinto tal vez lo que yo vaya a intervenir, así ha sido un objeto de la sexualidad, así ha sido un objeto de regulación de necesidades psicobiológicas. Entonces el duelo también va a impactar a partir de una historia singular de qué función, qué rol cumplió ese objeto en la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, porque ahí tendremos que ver si entonces bueno, si fue una cuestión efectivamente muy madura del orden de la intimidad, de una cosa como muy amorosa, si vieron qué fácil es que se tramitan algunos duelos de algunas personas cuando lo que ha habido es justamente una cosa muy madura, muy amorosa, muy íntima, muy no sé qué, muy no sé cuál, y vos ves que las personas obviamente van a penarse, van a sufrir, van a no sé qué, van a no sé cuál, pero van a salir adelante. Muy fácilmente, muy naturalmente, sin ningún tipo de intervención de ninguna naturaleza. Pero si ese objeto había cumplido a lo largo del tiempo funciones de regulaciones muy básicas, autoconservativas y todo lo demás, de repente una persona va a sentirse destrozada. ¿Sí? Vieron por ahí dices, ay, ella era la vida de la casa. En una relación de pareja, ella era la que llenaba todos los espacios, ella era la que no sé qué, ella era la que no sé cuál, iba sin luz, iba sin sol. Bueno, mira, se te muere y va a quedarte sin luz, sin sol, y la vida vuelve como a reencontrarte con cuestiones que tal vez habían quedado un poco reguladas a partir de esa presencia de un otro externo que regulaba cosas que van a volver a desregularse mucho en su ausencia, como quien dice. Entonces todo esto, digo, es lo que se juega en las cuestiones que sean del orden de las relaciones entre los sujetos y los objetos. Entonces uno tiene que poder preguntarse eso. Bueno, estimada gente, son casi las 10. Vamos a hacer lo siguiente. Un recreo. Me harté de hablar. ¿Cómo vamos antes de que cortemos para el recreo? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Qué pena Profe, me da saber que ¿pueden al final Re de bien. este amor ya no queda nada. Esa canción me encantó en un momento de mi vida también. Porque es posible. Sí, María Camila. Esa profe se... ¿Cómo? Le quería preguntar si podía mencionar rápidamente las 8 fases del desarrollo de Erickson para ver si las tengo bien anotadas. Sí. Mencionamos confianza básica versus desconfianza, la primera. Autonomía versus vergüenza y duda, la segunda. Iniciativas versus culpas, la tercera. Laboriosidad o industriosidad versus inferioridad, la cuarta. La adolescencia es identidad o confusión de roles, identidad versus confusión de roles. Ya me perdí, dije la quinta. La sexta vendría a ser la intimidad versus el aislamiento, la de la juventud, digamos, la que estamos un poco pensando en estos momentos. Intimidad versus aislamiento. En la séptima es la generatividad versus el estancamiento. La generatividad versus el estancamiento. Y la octava es la de la integridad del yo versus la desesperación.
ya les hice como cierta insistencia de pensarlas a las etapas. Esto, por ejemplo, lo de la identidad, les decía, bueno, crítico u oportuno en un momento vital, pero que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Piensen ustedes por qué es tan significativo que tengamos algunas herramientas importantes para entender las cuestiones del enlace amoroso, el amor, el enamoramiento y los vínculos, porque digo, evidentemente son como el gran primer prueba o desafío del ingreso al mundo adulto, pero las cuestiones que son las del orden de los vínculos y el amor, piensen ustedes el significado enorme que van a después tener a lo largo de toda nuestra vida. No sé si se entiende. Pasa que en determinados momentos urge, es decir, urge. Entonces usted está en una etapa en donde justamente ahí es cuando uno percibe por qué es crítico. Y porque urge, en el sentido de que uno se pregunta, uno se está involucrado profundamente en esas cuestiones, como quien dice, está preocupado, interesado, motivado en tanto que tocan cosas como más personales, búsquedas, es decir, por algo sufren la universidad y tanto estudio, digamos, así, porque si uno no puede salir a los fines de semana, y la pandemia tampoco ha colaborado para nada, es decir, pero ¿por qué uno sale? ¿Por qué uno va a reuniones? ¿Por qué uno busca? Así, bueno, estamos buscando, estamos deseando, estamos queriendo chichonear, estamos queriendo experimentar cosas de la sexualidad, estamos queriendo decir, hay una búsqueda que puede generar más temor, que puede generar menos temor, más inhibiciones, menos culpas, menos culpas, pero evidentemente que la búsqueda de esos puntos ahí están, y tal vez también experiencias en donde encuentros, desencuentros, amores, desamores, y experiencias de esta naturaleza, tal vez experiencias en donde uno se sintió que era un objeto puramente narcisístico, y que después de un encuentro erótico dice, bueno, te llamo un taxi, ya no nos volvemos a ver, no sé qué, ay, pero yo me había ilusionado con no sé qué, o con no sé cuál, y qué sé yo, cosas que de repente empiezan a ser conmocionantes en términos de lo que se apetece, lo que se busca, lo que se desea, lo que se encuentra, como quien dice. Entonces, de a poquito vamos a tratar de desarrollar todos esos temas lo más que podamos. ¿Alguna pregunta?